esta tierra. How can I know you're going to give this to me and my descendants? ¿Cómo puedo yo saber que tú me vas a dar esta tierra a mí y a mis descendientes? God does not reprimand us. You Dios, know, when we ¿verdad? say, No nos Lord, I don't regaña understand this. cuando you know. nosotros explicamos que no entendemos o cuando queremos decir algo. A Dios no le enoja que nosotros tengamos preguntas, ¿verdad? But God knows how we think. Pero lo que sí hace Dios es que Él sabe cómo pensamos. And in the ancient cultures, and this has been seen in many books and in many studies, the ancient people had a way of making a covenant. Ahora sabemos por los estudios de las tribus antiguas y de los pueblos de antes, ¿verdad? Que tenían una costumbre y era su costumbre hacer pactos. It was a blood covenant. Y le llamaban pactos de sangre. If they, something had to be killed or cut. Para una persona hacer un pacto, ¿verdad? Y con la fuerza que tenía el pacto, algo tenía que ser matado, alguien tenía que morir, sangre tenía que ser derramada. And once a blood covenant was made, sometimes two tribes, if they entered into a blood covenant, they would kill something and they would put the blood on their arms, or they would cut their arms, and they would mix the blood. Si dice la manera como lo hacían era si había un pacto entre dos tribus, ¿verdad? Mataban algo o alguien y entonces ellos mezclaban la sangre y se las ponían, ¿verdad? Sí, los dos representantes de las tribus, ¿verdad? Mezclaban la sangre. That covenant could never be broken. Y ese pacto jamás podía ser roto. And a tradition that many of these ancient civilizations had, they would kill some animals. Y la tradición de ellos era que cuando hacían este pacto mataban animales. They would put half of it here and half of it Y here. los partían en mitades, ¿verdad? Ponían la mitad de un lado y la mitad del otro lado. And then the people who made the covenant would walk between the pieces. Y dice que las personas que estaban, ¿verdad? Que hacían el pacto, tenían que caminar entre las mitades de los And animales this was sacrificados. showing them if they ever broke that covenant, they would be cut in half, just like those Básicamente animals. lo que les quería demostrar era que si ellos alguna vez rompían el pacto, eso que le había pasado a las víctimas que habían sacrificado, eso les pasaría a ellos. But God actually uses this to show Abraham that he was making a covenant that could not be broken. Y Dios usó esta tradición que ellos tenían, ¿verdad? Dios la usó. So he told Para Abraham, mostrarle a Abraham get a cuán serio heifer, a y goat, cuán and a verdaderamente ram, era ese pacto. all 3 years old. A heifer, a goat, and a ram, 3 years old. Acuérdense que tomaron, ¿verdad? Animales que todos tenían 3 años, ¿verdad? A dove and a 3 young años, pigeon. Exactamente, y también las palomitas que pusieron ahí. Cut the big animals and put them. Los animales grandes, ¿verdad? Los pusieron ahí, los partieron en 2. And then Abraham knew that this covenant could not be broken. Por causa de la tradición, las cosas que sabían en su cultura, lo que ellos hacían, Abraham sabía que esto era un pacto serio. And then God put Abraham into a deep sleep. Y dice que después de esto, Dios puso a Abraham en un sueño profundo. And he told him, he said, your descendants will be slaves in a strange land for 400 years. Y ahí fue donde le reveló, ¿verdad? Dijo, tus descendientes van a ser esclavos por 400 años. But then I'm going to bring them Pero out, después de eso los voy a regresar. and I'm going to bring them out with great possessions. Y los voy a sacar de allí con muchas posesiones. And I'm going to bring them back to this land. Y los voy a traer de regreso a esta tierra. So this was 100 years before Abraham had a grandson that would go down to Egypt. Y esto fue por lo menos unos 100 años antes de que el nieto de Abraham llegara a Egipto. But this promise was so strong that later when his descendants did go to Egypt, and you've heard the story, you know, Pharaoh, Moses, all of that. Este pacto, esa promesa fue tan fuerte que después, más tarde, cuando sus descendientes llegaron a Egipto, That God gave them hope that they would come back, and they did. Dios les dio la esperanza de que un día ellos iban a salir de ahí. But anyway, you're sitting for a long time. If you'll go and read these passages and read these questions yourself and fill them out when you get home. Mire, una cosa que les recomiendo, dice ella, es que ustedes vuelvan a leer estos pasajes, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a casa. Abraham knew then that God was going to do what he said. He put faith in Abraham's heart. Una cosa importante aquí de notar es que Abraham puso la fe
¿verdad? Él aplicó su fe a sabiendas de que lo que Dios dijo que iba a ocurrir, iba a ocurrir. And so he knew whatever happened that God was going to keep his word. Que él sabía que Dios iba a mantener su palabra. By the way, the land of Israel is the most contested real estate on the face of the earth. Y nosotros sabemos que la tierra de Israel es el centro de disputas. Ustedes saben, todo el mundo quiere, Because of this promise. Por causa de esta promesa. But I want you to ask yourself, pero quiero que ustedes se hagan esta pregunta. What does it mean for me to make a covenant with God? ¿Qué significa para mí hacer un pacto con Dios? And we don't have to do any of that stuff they did back then. Nosotros no tenemos que hacer todo eso que ellos hacían antes. But we're going to talk about, like, the Old Testament is the Old Covenant, and after Jesus came and died, it's the New Covenant. Vamos a hablar acerca de como la parte que se llama, nosotros decimos Viejo Testamento, es el Viejo Pacto. Y el Nuevo Pacto comienza con Jesús. But it's going to be an exciting study to find out what are the benefits of the covenant. Miren, va a ser un estudio emocionante donde nosotros vamos a llegar a saber cuáles son los beneficios de este pacto. But also, what does God, how can I keep the demands of the covenant? Pero también vamos a saber, vamos a aprender cómo voy a mantener yo las condiciones, la parte que me corresponde a mí. So I can have all the benefits. Para poder tener los beneficios, ¿cuál es mi parte? So do you have any questions? We're going to start. ¿Hay preguntas ahorita hasta el momento? ¿Alguien que haya oído algo por la primera vez o que tenga dudas al respecto? No, okay, lo están procesando, ¿verdad? These are just the first two covenants. Hoy hablamos acerca de los dos primeros pactos, ¿verdad? El pacto de Noé con Dios y el pacto de Dios con Noé y el pacto con Abraham. There are great blessings to obeying the covenant of God. Hay grandes bendiciones en obedecer las condiciones del pacto con Dios. Grandes bendiciones. So, well, any thoughts, any questions? Cualquier pensamiento que alguien tenga, una respuesta a lo que oyeron o lo que sea, ¿verdad? Si quieren decir algo, pero si no, está bien. Y'all are all so attentive. Todas han estado tan atentas, dice, ¿verdad? Yeah, I hope it will be exciting to you to learn about the covenant that we have with the Espero Lord. que a ustedes les emocione, que, ¿verdad? El hecho de que ustedes van a aprender estas cosas, que piensen que, ¿verdad? ¿Qué más viene? ¿Qué más vamos a aprender? ¿Verdad? And that we can enjoy more the benefits of what is ours. Para poder verdaderamente beneficiarnos de todos los beneficios, ¿verdad? Poder usar esos beneficios que Dios nos está dando. Que no nos pase como al Señor del crucero. Del barco. ¿Verdad? Sí. Do you want to tell them that they can answer the questions? You can, take this home with you and you can Acuérdense answer.